dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Y bienvenidos a una emisión más de Regresando a la Biblia. Estamos realmente contentos y bendecidos por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos a una emisión más. Estamos muy agradecidos por su presencia. Y como siempre, pues vamos a iniciar con el pie derecho y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para así dejar que nuestro Dios sea el que nos instruya, sea el que nos guíe hoy y siempre. Vamos a orar. Todos los que nos estén viendo, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia para elevar una pequeña oración a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de usted, agradecidos, Señor, porque usted nos presta la vida y la salud. Gracias, Padre Santo, porque usted nos concede el poder apartar un poco del mucho tiempo que usted nos da y así poder, Padre Santo, estudiar un poco de su bendita palabra. Le suplicamos, Señor, que usted abra nuestros corazones y así pueda penetrar en nosotros su palabra y pueda tener efecto en nuestra vida diaria. Señor, le suplicamos por todas las personas que están sufriendo en estos momentos a causa de las lluvias en México y en otras partes del mundo. Le suplicamos, Señor, que usted sea con todos ellos. Padre Santo, estas cosas se lo suplicamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como lo decía, mi nombre es Juan Tercero y este es su programa Regresando a la Biblia. Estamos realmente fascinados porque podemos estudiar juntos la palabra de nuestro Dios y hoy en esta noche vamos a estar viendo el capítulo 13 del libro de los Proverbios. Ahí en el capítulo 13 del libro de los Proverbios vamos a estar hablando acerca de la palabra de nuestro Dios. Vamos a irlo desglosando poco a poco. Y pues aquí en el capítulo 13, de los versículos del 1 en adelante, sigue hablando acerca del contraste entre el justo y el malvado, entre el que hace la voluntad de nuestro Dios y aquella persona que simplemente no quiere hacerle caso a los mandamientos que nuestro Dios nos manda en su palabra. Así que si usted tiene una Biblia electrónica por ahí, a lo mejor puede abrir una pestaña de su laptop o en su tablet, o si usted tiene una Biblia físicamente puede ir al capítulo 13 del libro de los Proverbios y vamos a leer juntos desde el versículo 1. Capítulo 13, versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo en esta ocasión de la versión nueva versión internacional. Así que si usted tiene una Biblia con usted que sea de la nueva versión internacional, pues nos puede seguir. Y si no, de igual forma, como quiera se entiende bien, de la 1960 o alguna otra versión que usted pueda tener. Dice allí el versículo 1 del capítulo 13, dice: el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Bien, aquí en este versículo nos empieza dando el contraste acerca de la persona o del hijo entendido, del hijo prudente, del hijo sabio, que atiende o hace caso a la instrucción de su padre o de su madre. ¿Cuántas personas no serían diferentes en esta sociedad en la que vivimos si tan solo hubieran escuchado la voz de su papá o de su mamá? Si le hubieran hecho caso a sus consejos, si le hubieran hecho caso a su instrucción, la sociedad sería diferente, ¿no cree usted? La iglesia sería diferente. No tendríamos que estar batallando ahora con lo que quizás batallemos en nuestros días si fuésemos hijos que en realidad atendemos a la voz de nuestro padre o de nuestra madre. Ahora, no estamos diciendo aquí que tenemos que hacerle caso en las opiniones que ellos tengan. Cada quien a lo mejor va a tener su propio estilo de vida, si no sea el malo, por supuesto. Por ejemplo, un padre le puede decir a su hijo que sea doctor, pero el hijo tiene otra vocación. Quizás el hijo quisiera ser licenciado o evangelista o ingeniero, etcétera, etcétera. No estamos hablando de este tipo de consejos o de opiniones. Estamos hablando de las cosas buenas que todos conocemos. ¿Cuántas veces nuestro Padre nos ha dado el buen consejo de no mentir, de ser responsables, de trabajar, de portarnos bien, etcétera, etcétera? En esto nos estamos refiriendo.
Y por eso la palabra de nuestro Dios en el versículo 1 dice: el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, a los consejos. Cuando ya lo ha corregido, pues puede molestarse quizás uno, pero si sabe que es lo correcto, vamos a hacer caso a la corrección de nuestro padre o de nuestra madre. Por el contrario, dice que el insolente no hace caso a la reprensión. No hizo caso ni a la instrucción, ni a los consejos, mucho menos a la corrección, ni a la reprensión. Entonces, esa persona, ese hijo o esa hija que a lo mejor le tiene un rencor a su papá o a su mamá porque lo corrigieron, simplemente no va a ser una persona de bien en la sociedad y mucho menos en la iglesia. Así que si usted es un hijo y me está escuchando, es una hija, tiene todavía a su papá, a su mamá, o está bajo el techo de sus padres, hágales caso. Inclusive en las cosas de opinión, mientras esté bajo su techo, usted debe de hacerle caso a su padre y a su madre, ya que pues ellos están proveyendo para usted todo lo necesario. Versículo 2 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. Así que la palabra de nuestro Dios es muy clara. ¿No les ha pasado a ustedes de que así como uno es en nuestro círculo íntimo, por ejemplo, con nuestras amistades, si uno se porta bien, si uno habla bien, si tiene sentimientos positivos, eso es lo que exactamente vamos a recibir a cambio? Muchas veces las personas que viven amargadas, que viven siempre quejándose de todo, nos dicen que el mundo es cruel, nos dicen que en el trabajo se portan mal con uno, nos dicen que en el hogar donde él está o donde ella está no es feliz, no es contenta la persona. Pero la felicidad empieza por uno mismo. Si uno da una sonrisa, si uno da amistad, si uno da cosas positivas, si uno da una mano amiga a los demás, probablemente es lo que va a recibir uno, porque así lo que uno da es lo que va a recibir. Quien habla del bien se nutre. Por lo contrario, el infiel padece hambre de violencia. Así que si uno habla mentiras, ¿qué cree que va a pasar en nuestra vida? También nos van a engañar. Si uno hace maldad, es exactamente lo que va a recibir uno, cosas malas. Si uno hace fraude, no nos sorprendamos cuando después nos quieran hacer fraude a nosotros, porque es exactamente lo que vamos a recibir. Así que si alguna vez usted pensó hacer el mal, usted pensó en mentir a los demás, o lo ha hecho, porque somos humanos, todos hemos caído de diferentes formas. Bueno, debemos de cambiar esto, ya que eso es exactamente lo que vamos a recibir. Versículo 3 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que dice algo y en ese preciso momento que dijo esa palabra o esa oración, usted se arrepiente de haberla dicho? Usted dice o piensa: no debí de haber dicho eso, la regué, me equivoqué, caray, ¿cómo pudiera cambiar lo que acabo de decir? Creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. La palabra de Dios dice que el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. En otra parte de la palabra de nuestro Dios nos dice que el que mucho habla, mucho peca. Y eso es cierto. La persona que no tiene control, que no tiene un freno para sus labios, para su boca, para su lengua, dice palabras que luego se va a arrepentir. Dice palabras que no siente. Una persona que está enojada puede decir algo que el día de mañana puede arrepentirse, o que el resto de su vida pueda arrepentirse. Pero muchas veces el orgullo no nos permite decir: discúlpame, no sentí lo que te dije, lo dije sin pensar. Y muchas veces es lo que sucede. Así que si usted me está escuchando o me está viendo y le ha pasado alguna vez esto en su vida, cuide su lengua, refrene su lengua, evite hablar mucho. Es mejor hablar poco, pero ser conciso en lo que habla uno. No decir cosas que por el enojo vayamos a arrepentirnos el resto de nuestra vida. Versículo 4 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios ahí: el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente, por el contrario, ve cumplidos sus deseos. Esta es una escritura que me gusta mucho. Ahí en Proverbios 13:4, que es lo que estamos viendo, si usted nos acaba de acompañar, estamos estudiando el libro, el capítulo 13 del libro de los
Proverbios, en el versículo 4, dice: el perezoso ambiciona y nada consigue. La persona floja siempre quiere o sueña con algo. La persona floja, el flojo o la persona floja dice: si me ganara la lotería todo sería distinto, todo sería diferente. No, hombre, qué bárbaro, ofrendería pero a montones. Es más, les construiría locales de reunión, mandaría a personas misioneras a que hablaran en otra parte la palabra de Dios. Haría tantas cosas para la obra de nuestro Dios. Le compraría una casa a mi familia, a mi mamá, etcétera, etcétera. Digo, esto no es malo, ¿no? Ambicionar cosas o tener sueños o tener metas. Esto, por supuesto que no es malo. Lo malo es cuando la persona es perezosa y simplemente vive de sueños. El perezoso ambiciona y nada consigue. Yo quisiera, me gustaría, yo desearía. Y como dicen por ahí, el camino a la ruina o al fracaso está tapizado, pero de buenas intenciones. Porque a todos nos gustaría cosas buenas, nos encantaría avanzar en la economía, nos encantaría tener más cosas, pero si somos flojos, simplemente vamos a ambicionar y nada vamos a conseguir. Así que menos hablar y más acciones. Es lo que le pedimos a los políticos siempre, ¿no? Menos promesas y más acciones. Por el contrario, nos dice que el diligente ve cumplidos sus deseos. La persona responsable, la persona trabajadora, la persona que en realidad no solamente ambiciona, porque como dijimos, no es nada malo el ambicionar, pero que se pone a trabajar sobre esa meta, que se pone realmente a cruzar estrategias para poder lograr lo que soñó o lo que tiene en su cabeza, es el que va a haber cumplido sus deseos. Así que si tú me estás viendo y me estás escuchando, no solamente ambiciones. El ambicionar por sí solo no es malo, pero si no lo llevas a la acción, si no trazas un plan para llevarlo a cabo, entonces no va a servir de nada el soñar y el ambicionar. No seas perezoso, no seas flojo y ponte a trabajar. Versículo 5 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: el justo aborrece la mentira, el malvado acarrea vergüenza y deshonra. Eso es un contraste muy grande. La persona justa que hace la voluntad de nuestro Dios aborrece la mentira, o sea, odia la mentira. Como lo habíamos dicho antes, el sentimiento de odio, de aborrecimiento, no es algo de por sí que sea malo. El punto es que lo debemos de dirigir correctamente. En lugar de odiar a nuestro prójimo o de odiar hacer la voluntad de Dios, debemos de aborrecer y de odiar la mentira, el hacer las cosas malas. Debemos de aborrecer esto. Por eso dice: el justo aborrece la mentira. ¿Cuántas amistades, dígame usted que me está escuchando y que me está viendo, cuántas amistades se han echado a perder por la mentira? ¿Cuántos amigos no hemos perdido? ¿Cuántas relaciones no hemos echado a perder por la mentira? Muchas. Demasiadas, diría yo. ¿No cree usted? Son muchas relaciones que se han echado a perder por causa de la mentira. Es por eso que el justo debe de aborrecer la mentira, debe de odiar la mentira. Por el contrario, nos dice la palabra de nuestro Dios que el malvado acarrea vergüenza y deshonra. La persona malvada, la persona que hace mentira, que ama la mentira, va a acarrear vergüenza. No va a acarrear honra, sino deshonra. Porque al final de cuentas se va a saber, al final de cuentas se va a descubrir y va a quedar en vergüenza la persona. Así que no practiquemos la mentira. Somos humanos, caemos de una o de otra forma, pero debemos de tener presente que debemos de aborrecer la mentira. Versículo 6 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Recuerde que estamos viendo el contraste del justo entre el justo y el malvado. Y estamos viendo ahí el capítulo 13 del gran libro de los Proverbios. Estamos viendo en el capítulo 13 estas grandes verdades. Y estamos leyendo en la actualidad el versículo 6 de la Nueva Versión Internacional. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Fíjense, esta es una cita que a lo mejor la podemos leer muy fácil, pero conlleva muchas cosas. La persona que hace justicia, la persona que hace verdad,
que hace los mandamientos de nuestro Dios, la justicia misma lo va a proteger, porque anda en integridad. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona que hace caso a la voluntad de nuestro Dios. Sabemos que los vicios son malos, no va a tomar, no va a fumar la persona y por ende no se va a embriagar y no va a manejar en estado de ebriedad. Va a salvarse de no chocar en ese estado, va a salvarse de no matar a una persona inocente. ¿Cuántas personas inocentes no han muerto a causa de la borrachera? No se protegió con la justicia de nuestro Dios. Por el contraste, dice ahí en el versículo 6 en la segunda parte, pero la maldad arruina al pecador. ¿No cree usted que se hubiera salvado el pecador si hubiera hecho la voluntad de nuestro Dios? Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. La persona que roba, que mata, ¿no cree que se hubiera salvado de la cárcel y de una conciencia que ya va a estar siempre recordándole que mató a un inocente, que le robó a una persona que con el sudor de su frente batalló mucho para obtener eso y de buenas a primeras simplemente se lo robó y peligro hasta lo mató? La conciencia se queda arruinada. Dice, la maldad arruina al pecador. ¿Ustedes creen que viven tranquilos las personas que secuestran, que matan, que andan en el crimen? Por supuesto que no. No duermen tranquilos. Puede parecer que andan muy bien, pero al final de cuentas la conciencia nos persigue. Y no podemos experimentar realmente la felicidad que únicamente haciendo la voluntad de Dios nos trae. Versículo 7 sigue diciendo, así que si usted quiere hacer el mal, no lo haga, porque va a ser en contra de usted mismo. Versículo 7 dice, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Lo leo otra vez. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. ¿Alguna vez les ha pasado conocer a personas a través de su vida o en la actualidad, si conoces a alguna, que siempre se cree de lo que no tiene, presume lo que no tiene? Anda en una troca muy bonita o en un carro muy padre y es del cuñado, es del tío, es de la tía, es de la mamá, es del papá, etcétera, etcétera. Presume de todo, presume que tiene esto, que tiene el otro y presume y no tiene nada. Claro, hay personas que presumen y tienen mucho. Digamos, estamos hablando aquí de la regla de la que nos está hablando la palabra de nuestro Dios aquí. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay personas que presumen todo esto y en realidad pues no son ricos. Son personas que en realidad no tienen nada. ¿Y no les ha tocado ver que personas que parecen que no se visten tan bien, no presumen nunca nada y tienen su guardadito, tienen su dinero ahí, viven muy bien, tienen cosas pues muy padres, disfrutan de las cosas materiales que tienen? Yo creo que todos hemos conocido a personas así. Yo en lo particular, yo conozco a personas de los dos lados que muchas veces presumen lo que no tienen y hay personas que parecen que no tienen nada y las conoces bien y dices tú, wow, caray, pues en realidad tienen bastantes cosas. O también se puede referir aquí a las personas que son muy tacañas. Son personas que pretenden ser ricas, o sea que no disparan ni en defensa propia, como decía luego el cantautor, ¿verdad? Nunca te compran nada, nunca disparan nada, nunca ayudan con nada, pretenden ser ricos, pretenden las personas, digamos, acaparar todo y al final de cuentas la palabra de nuestro Dios nos dice que no tienen nada. Tarde o temprano eso se les va a acabar. Y hay personas que dan todo, son muy dadivosas con todos, etcétera, etcétera, y tienen más. Y dice, bueno, ¿por qué tiene más? Porque la palabra de nuestro Dios también nos dice que el que mucho da, también va a recibir mucho. Así como uno siembra, eso también va a cosechar. Así que se puede referir a varias cosas, pero pues algo interesante, ¿no cree usted? Bien, lo dejamos ahí para las dudas o comentarios que usted pueda dar y nos puede dejar su comentario en Ustream, en la pantalla que aparece aquí a mi lado. No sé si es derecho o izquierdo, pero está el chat ahí, o me puede enviar un inbox a el Facebook de Regresando a la Biblia. Algún comentario, duda que usted pueda tener a lo largo de esta lectura y desglosando el bello libro de los Proverbios en el capítulo 13. Vamos en el versículo 8. Versículo 8
Dice, con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay ni quien lo amenace. Esta es una cita interesante. Quiero o no, el rico, la persona que tiene, pues puede tener más medios para poner a salvo su vida. Por ejemplo, una persona que se encuentra en un país o en una ciudad donde hay mucha violencia, donde hay mucho crimen, por su estatus económico fácilmente se cambia a otra ciudad o se va al extranjero, etcétera, etcétera. Pone a salvo su vida. Pero el pobre, dice, al pobre no hay ni quien lo amenace. Al pobre, pues, ¿qué le van a quitar si no tiene ya, digamos, mucho? Entonces, simplemente nos está diciendo una verdad aquí la palabra de nuestro Dios. Simplemente algo interesante para meditar. Versículo 9 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. La luz de los justos brilla radiante, pero los malvados son como lámpara apagada. ¿A poco no? Cuando una persona hace la voluntad de nuestro Dios, dice que la luz es brillante, brilla radiante. En otra escritura dice que es como la luz del sol cuando va saliendo el sol. Va alumbrando cada minuto, cada hora más. Qué bonito es cuando los justos hacen la voluntad de nuestro Dios y cada día que pasa, cada año que pasa, van en aumento en conocimiento, en amor, en justicia, en misericordia. Qué bonito, ¿no? Ser más amorosos de lo que fuimos la semana pasada, ser más misericordiosos de lo que fuimos el año pasado, ser más justos de lo que fuimos hace 2 o 3 años. La luz de los justos brilla radiante. En contraste dice, pero los malvados son como lámpara apagada. Pasan los días y van de mal en peor. Nos damos cuenta de que hay personas que hacen cosas malas, pasaron 2, 3 semanas y nos dimos cuenta que hicieron más cosas malas, que van de mal en peor. Hemos conocido inclusive quizás amigos que tuvimos en la infancia, donde los conocimos como personas buenas, luego fueron a personas malas, luego a más malas, luego ahorita ya están en el crimen organizado, están en cosas incorrectas. Dice la palabra de nuestro Dios que los malvados son como lámpara apagada. Así que, por supuesto que nosotros queremos ser como los justos, debemos de brillar cada día más, que nuestra luz sea brillante, radiante. ¿No cree usted? Qué bonito esto. Versículo 10 sigue diciendo: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Caray, creo que todos hemos experimentado. Mire, si usted tiene un comentario, póngalo ahorita porque luego se le va a olvidar, o alguna sugerencia o alguna pregunta, pero sí o no, el orgullo solo genera contiendas. Si usted no se le grabó nada de lo que hemos visto del versículo 1 hasta el 10, que se le grabe esto: no sea orgulloso. No sea orgullosa si usted me está viendo y es mujer, porque el orgullo, la soberbia, que es lo mismo, va a generar contienda, va a generar pleitos, va a generar pique. Es lo que va a generar, porque no se va a querer dejar ganar. Ah, no, ¿por qué me voy a dejar? Ah, no, si me dijo eso, no, pues a mí no me va a dejar en ridículo y yo voy a ser el último que tenga la palabra, puede pensar. Y ahí, ¿cuántas amistades no se han perdido también por causa del orgullo? Porque usted como amigo supo que cometió un error, pero por orgulloso o por orgullosa no le pidió perdón, no reconoció. Usted dice: no, yo no voy a pedir perdón, que él o que ella me pida perdón. Y se perdió la amistad. ¿Cuántos hermanos de la iglesia no se han peleado por esto? ¿Cuántos vecinos en la vecindad, en la colonia, en la cuadra, en la calle, no se mirarían mejor si fueran mansos, si no fueran orgullosos? Ah, no, pero ahí vamos a estacionarnos en el lugar que no es de nosotros y no nos quitamos de ahí, pues nomás porque somos orgullosos, y etcétera, etcétera. No debe ser esto. ¿Cuántas relaciones no se han perdido por causa del orgullo? Póngase a meditar, póngase a pensar. Pero por contraste dice: pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Así que si usted está enojado y aparte es orgulloso, por piedad, oiga consejo, escuche el consejo de nuestro Dios, que le está diciendo que seamos mansos, que seamos humildes de corazón, porque no nos va a llevar a ninguna parte. Y esto se da, usted sabe bien, si usted está casado, usted sabe a lo que me refiero.
por el orgullo puede ser una cosa insignificante, pero por el orgullo no pedimos perdón o no decimos discúlpame. Inclusive, no, aunque nos pidan perdón, el orgullo es tal que aunque nos pidan perdón, muchas veces decimos, no, ¿sabes qué? Ni aunque me pidas perdón, no te quiero ni ver. Una persona orgullosa ya ni siquiera se refiere a la otra persona que según le cometió el agravio con su nombre. Ya muchas veces el orgulloso simplemente dice ese o esa o tal persona. Ya ni siquiera dice su nombre, ya ni siquiera, muchas veces la persona orgullosa se expresa de esta forma. Es que esa persona me hizo el mal, ese me hizo enojar. Tenemos tanto orgullo que ni siquiera queremos pronunciar su nombre. Debemos de tener cuidado con el orgullo. Aquí en mi canal de YouTube, si usted cuando tenga oportunidad puede ingresar a youtube.com, le pone regresando a la Biblia y vamos a ser los primeros que aparezcamos. Ahí está la foto de su servidor, Juan III. Y ahí tenemos un estudio muy interesante o un tema interesante que se titula El orgullo. Usted lo puede buscar ahí. El orgullo, regresando a la Biblia. Ahí tocamos a fondo este tema que tanto mal ha hecho a las relaciones interpersonales. Muy bien, mis queridos amigazos que me están escuchando, mis hermanos, ya son las 10 de la noche. Hablamos lo suficiente, habíamos quedado de que no iba a ser tan largo esto para que lo poquito que hemos leído y hemos escudriñado y desglosado lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Nos lo quedemos muy bien en nuestra mente y de esa forma, pues que se nos quede lo que hemos visto. Vimos el contraste entre el justo y el malvado. Vimos muchas cosas importantes, pero como dije, si no se le quedó grabado nada, esta última, la del versículo 10, la del orgullo, es fundamental. Y la leo para finalizar. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Por eso el Señor nos dio 2 orejas y 1 boca, para hablar menos y escuchar más. ¿Va? Dios les bendiga grandemente. No se me vayan, vamos a hacer una pequeña, un corte rápidamente y regresamos para las dudas y los comentarios que usted pueda tener. Regresamos en un minuto. Bendiciones. Y vivo en la luz de su